Me gané un viaje en un crucero, conocí a un hombre con dinero y fui infiel a mi novio. Pero me estafó, y ahora la policía me acusa de ser su cómplice. Yo soy la víctima. Nunca pensé que llegaría a escribir algo como esto, pero acá estoy. No para que me den la razón, ni para que me insulten más de lo que ya lo han hecho, sino simplemente para contar lo que pasó. A veces, cuando la vida te da una cachetada tan fuerte, necesitas al menos que alguien escuche tu versión. Estuve 3 años en una relación con un hombre llamado Samuel. Un buen hombre, no puedo quejarme de él. Siempre estuvo para mí en los momentos complicados, y yo también lo acompañé cuando lo necesitó. Teníamos planes de vivir juntos, lo hablábamos seguido, aunque nunca concretábamos porque, seamos sinceros, el dinero nunca alcanzaba. Ambos trabajábamos, pero entre alquiler, comida, transporte, y los pequeños gastos del día a día, simplemente no se podía. Entonces decíamos, cuando tengamos un poco más de estabilidad, ahí sí. Y así iban pasando los meses. Todo cambió cuando, sin buscarlo demasiado, me topé con un sorteo en redes. Una agencia de viajes ofrecía una semana en un crucero por el Caribe, todo pago para una sola persona. Solo había que subir un video explicando por qué te merecías el viaje. Yo lo grabé casi en broma, hablando de lo duro que era trabajar sin parar, de cómo hacía años que no tomaba vacaciones. Y a los pocos días me llaman, había ganado. No lo podía creer. Una semana en un crucero de lujo. Una cabina con vista al mar. Comidas, shows, actividades. Todo incluido. Cuando se lo conté a Samuel, su reacción fue complicada. No le gustó nada la idea de que viajara sola. Me preguntó si no podíamos conseguir un segundo pasaje para que él me acompañara. Pero claramente no teníamos la plata para eso. Era temporada alta, y el pasaje costaba más de lo que podíamos permitirnos en ese momento. Le dije que entendía sus dudas, pero que esto era un sueño para mí. Algo que no sabía si se volvería a repetir. Él me pidió que no fuera. Que si realmente lo amaba, esperara otra oportunidad para hacerlo juntos. Y yo lo pensé. De verdad. Pero al final, fui igual. Samuel no me prohibió ir, pero dejó claro que no estaba de acuerdo. Me dijo que prefería que no fuera. Que tenía un mal presentimiento. Y yo fui igual. ¿Acaso está mal? Tal vez. Pero estar en un crucero era uno de mis sueños desde chica. Ver el mar abierto, los atardeceres infinitos, esa sensación de libertad no podía dejarla pasar. Ya había pasado años postergando todo por razones económicas. Y esta vez, sentía que era mi momento. Lo lamenté por Samuel, de verdad, pero tenía que hacerlo por mí. Ya en el crucero, todo fue mágico. Las instalaciones eran impresionantes, la comida era deliciosa. No sabía por dónde empezar. Y fue ahí donde conocí a Daniel. Era un tipo de unos 25 años, más o menos mi edad. Alto, carismático, bien vestido. De esos que saben mirar a los ojos y hacerte sentir interesante, incluso cuando estás hablando de tonterías. Al principio solo coincidíamos en algunas actividades. Después empezamos a conversar. No voy a mentir, me gustó. Pero yo no planeaba nada. Estaba con Samuel. Esto era solo un viaje, una pausa, un respiro. Nada más. Daniel empezó a tener detalles conmigo. Pequeños regalos del free shop. Una pulsera, un perfume, un par de sandalias que había dicho que me encantaban. Me invitaba a los restaurantes más caros del barco, me pedía tragos que ni sabía pronunciar, y se reía de mis chistes malos. Me hacía sentir especial. Y para alguien que vive contando monedas, tener esas atenciones es difícil de ignorar. ¿Lo planeé? No. ¿Me dejé llevar? Sí. Y sí, tuve algo con él. Fue una noche. O 2. Error mío, lo sé. Pero también quiero ser honesta. En ese momento pensé que nadie saldría lastimado. Que era solo una semana. Que Samuel no se enteraría. Que yo volvería y que todo seguiría igual. A veces uno se cuenta mentiras para sobrevivir al momento.
Sé que muchos me van a juzgar, y tienen todo el derecho. Pero antes de señalar con el dedo, les pregunto algo, de verdad, pregúntenselo con sinceridad, no por cumplir. Si ustedes estuvieran en un crucero, sin pagar un centavo, con alguien que los llena de atenciones, de mimos, de regalos, mientras su pareja está en casa diciendo que mejor no vayas, ¿de verdad no harían nada? ¿No se dejarían llevar al menos un poco? Y no, no estoy justificándome. Solo estoy siendo honesta. Cruda. La semana estaba por terminar y yo, durante esos días, traté de hacer todo lo posible para que Samuel no sospechara nada. Me mantenía en constante contacto con él, mensajes en la mañana, audios contando sobre las actividades del día, incluso le mandaba fotos, obviamente, seleccionadas con mucho cuidado, donde no salía nadie más. No quería levantar sospechas. No era que planeaba dejarlo ni nada parecido. En mi mente, esto era como una burbuja temporal. Una semana fuera del mundo real, y luego todo volvería a la normalidad. Pero Genio tenía otros planes. Un día antes de que terminara el crucero, me propuso algo. Me dijo que tenía pensado quedarse unos días más en tierra, en un hotel de lujo cerca de una de las paradas principales. Y que si quería, podía quedarme con él. Que él pagaría mi parte, que no me preocupara por nada. ¿Y qué hice? Lo acepté. ¿Cómo decirle que no a unos días más de ensueño, después de todo lo que había vivido esa semana? Dormir en camas enormes, desayunos con vista al mar, masajes, tragos, música, regalos. Era imposible rechazarlo. Lo miré y le dije que sí. Lo difícil fue explicárselo a Samuel. Obviamente no le podía decir la verdad, así que le dije que la agencia había extendido el premio, que al parecer había un error en las fechas y me ofrecían quedarme unos días más. No se lo creyó. Me respondió seco, no me gusta esto. Preferiría que vuelvas ya. Pero si decides quedarte, entonces creo que es mejor que lo dejemos acá. Porque no puedo confiar más en ti. Siento que me estás mintiendo. No sé si el tipo tenía antena, intuición o simplemente ya me conocía lo suficiente. Intenté hacerme la indignada, le dije que me estaba difamando, que cómo podía pensar eso de mí. Pero cuando me dijo entonces terminemos, algo en mí se liberó. Acepté. Le dije que sí. Que lo mejor era que cada uno hiciera su vida. Que ya hablaríamos cuando yo regresara. Y pensé, total, cuando vuelva, seguro hablamos y lo arreglamos. Sí, fui ingenua. Y también un poco soberbia. Ahí empezó todo. Genio me propuso que, ya que íbamos a estar más días, le ayudara con un pequeño favor. Me dijo que su cuenta tenía un problema temporal, que no podía hacer retiros en ese país porque estaba bloqueada por una alerta internacional, algo de seguridad bancaria, según él, y que mientras lo solucionaba, tenía una forma alternativa de mover dinero, usando cuentas de clientes o terceros. Me explicó que él me transferiría montos, y que yo simplemente retirara el efectivo, me quedara con mi parte, como agradecimiento, y le entregara el resto. Parecía lógico. Era su dinero y a mí no me costaba nada. Y además, si eso me permitía quedarme más tiempo en ese paraíso, ¿por qué no? Los primeros días todo salió bien. Me transfería dinero, yo lo retiraba de una casa de cambio o directamente de un cajero, y él me decía cuánto quedarme. A veces eran $1,000, a veces $2,000. Yo me quedaba con $300 o $500 y el resto se lo daba. Esto lo hicimos varias veces más, y yo no sospechaba nada, suponía que era como se movían los ricos. Me sentía útil. Como si fuera su socia. Incluso bromeábamos con eso, la Bonnie del Caribe, me decía. Todo iba de maravilla, hasta que dejamos el crucero y nos quedamos en un hotel boutique en tierra firme. Estuvimos 2 días más ahí. Comida deliciosa, cama enorme, paseos en yate. Y luego, Daniel desapareció. Salió a la mañana a hacer una gestión y nunca volvió. Lo esperé todo el día. Al día siguiente, tampoco regresó. Le escribía el número que tenía, y los mensajes no llegaban. Llamé, y daba apagado. En la recepción me dijeron que no había dejado nada dicho.
Ahí empecé a preocuparme. Tendría que pagar de mi efectivo, porque hasta ese momento era él quien había pagado la estadía, los traslados, todo. Y como si eso no fuera suficiente, llegó la policía. A la mañana siguiente, mientras desayunaba sola, se presentaron 2 oficiales del lugar. Me pidieron mi identificación, mi pasaporte, y me dijeron que estaban investigando una red de estafas con transferencias bancarias. Al principio pensé que era un malentendido. Les dije que no sabía nada, que yo solo estaba de vacaciones. Pero ellos tenían datos. Tenían registros de las transferencias que habían pasado por mi cuenta. Las sumas, las fechas, los lugares donde las retiré. Me llevaron a la comisaría. Me separaron de mis cosas, me confiscaron el celular. Me dijeron que las transferencias que había recibido provenían de tarjetas clonadas y cuentas robadas. Que yo había sido parte de un esquema de lavado de dinero. Les intenté explicar lo de Daniel. Que él me pidió ayuda. Que yo no sabía. Que nunca supe que eso era ilegal. Pero para ellos, yo no era una víctima. Era una cómplice. Durante los interrogatorios, me hacían repetir cada detalle, cómo lo conocí, qué me dijo, cómo eran las transferencias, dónde estaban los recibos. Y no tenía cómo probar nada. No tenía ni el número real de Daniel, ni una foto juntos. Yo siempre los sacaba de mis selfies para no levantar sospechas con Samuel, ni contratos, ni pruebas de su identidad. Él nunca usó su nombre real. Me bloquearon la cuenta bancaria. Me quitaron el pasaporte. Me dijeron que iba a quedar bajo investigación, y que no podía salir del país hasta que se resolviera mi situación. Estuve una semana entera retenida. No en una celda, pero tampoco en libertad. Con un permiso limitado para moverme solo dentro de una zona específica, y con presentaciones diarias ante una fiscalía local. No tenía a quien acudir. Estaba sola en otro país, sin dinero, sin documentos, atrapada en una situación legal que no entendía completamente, rodeada de policías que me miraban como si fuera una criminal. Pensé en Samuel, claro que lo pensé. Era la única persona que realmente se había preocupado por mí en los últimos años. Pero también sabía que no podía recurrir a él. Primero, porque no tenía los medios. Apenas podíamos costear nuestra vida cuando estábamos juntos, y segundo, porque, ¿con qué cara le iba a pedir ayuda? ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos y decirle, necesito un abogado porque ayudé a un tipo con dinero que conocí en un crucero, y ahora estoy siendo investigada por fraude? No. Jamás. Me habría muerto de la vergüenza. Así que recurrí a una amiga. Una de las pocas que no me dio la espalda cuando le conté lo que estaba viviendo. Le expliqué, con la voz quebrada, lo que había pasado. Le pedí ayuda sin prometerle nada a cambio, porque ni siquiera sabía cómo ni cuándo podría devolverle el favor. Por suerte, ella fue más grande que el juicio. Habló con sus padres, movió contactos, y entre todos me pagaron un abogado local que logró que no me metieran a la cárcel. No fue fácil. El proceso duró varios días. Me interrogaron 1000 veces, me confiscaron todo, revisaron mis cuentas, mis movimientos, mis registros. Me dejaron ir, sí, pero no del todo libre. Salí del país bajo advertencia. Si no cooperaba con las futuras investigaciones, podía ser buscada legalmente. El consulado se limitó a tomarme una declaración. El resto lo tuve que resolver sola. Volví a casa derrotada, sin dinero, sin celular, sin orgullo. Quedé en deuda con mi amiga, una deuda que aún hoy estoy pagando a plazos, cada vez que consigo algún trabajo temporal. En medio de todo eso, todavía intentaba encontrar a Daniel. Pero fue inútil. Me di cuenta de que no tenía absolutamente nada que me permitiera ubicarlo. No tenía su apellido, ni un número verdadero, ni una red social fiable. Él no dejó rastro. Como si hubiera sido un fantasma elegante que entró a mi vida, me vació por dentro y desapareció sin dejar huellas. Volver fue más duro de lo que imaginaba. Pensé que al menos tendría una oportunidad de arreglar las cosas con Samuel. Que él no sabría nada, que podía explicarle lo ocurrido, que tal vez podríamos retomar lo nuestro. Que él sería capaz de ver que yo también había sido engañada. Pero fue entonces cuando descubrí el segundo golpe.
Todo el mundo sabía. El chisme había explotado como dinamita. La misma amiga que me había salvado la vida, se lo contó a otra amiga. Tal vez solo lo hizo para desahogarse, o tal vez no pensó en las consecuencias. El caso es que una persona se lo contó a otra, y esa a otra, y así. Cuando quise darme cuenta, hasta personas que no me hablaban desde la universidad me mandaban mensajes sarcásticos. Algunos con doble sentido, otros simplemente crueles. Me convertí en una historia de burla. En la protagonista de un escándalo de barrio. La que se fue con un millonario y volvió con antecedentes. La que dejó al novio bueno para terminar entre policías. Y sí, me equivoqué. Pero nadie quiso escuchar el contexto. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie quiso saber qué fue lo que me llevó hasta ahí. Yo solo quería que Samuel me escuchara. Le escribí. Le pedí una oportunidad para hablar. Le dije que todo lo que hice fue con la idea de construir un futuro mejor para los dos. Que pensé en una forma rápida de conseguir ingresos, que no fue por placer ni por egoísmo. Que sí, fui ingenua, pero que mis intenciones no eran malas. Le supliqué que me permitiera explicarle, que dejáramos atrás todo esto y empezáramos de nuevo. Al principio no obtuve respuesta. Silencio total. Lo intenté por otro correo, desde otro número, incluso le dejé una nota en su trabajo. Y finalmente, un día, me respondió. No fueron muchas palabras. Una sola línea, de esas que te destruyen más que una discusión entera. No me vengas a hablar de amor si estuviste vendiéndote al mejor postor. Esa frase me partió. Me dolió más que todo lo que me había pasado en ese país extraño, más que los interrogatorios, más que el juicio social. Porque supe que era cierto. Porque supe que me lo había ganado. Aún así, no me rendí. Volví a escribirle. Le pedí perdón. Le dije que lo amaba. Que seguía siendo la misma mujer que compartió 3 años con él. Que lo que ocurrió no fue amor, que fue un error, una caída. Que yo también era la víctima. Que yo también fui usada. Que él era la única persona que realmente había visto lo que valía, y que por favor no me diera la espalda ahora. Pero él ya no estaba ahí. No me contestó. No me respondió ni una palabra más. Fui a su oficina, lo esperé en la calle. No salió. Su hermana fue quien me escribió después. Me pidió que no lo buscara más. Que dejara las cosas como estaban. Que Samuel no quería saber nada de mí. Que no tenía sentido seguir humillándome. Y ahí fue cuando lo entendí. Lo perdí. No por haberme ido. No por haber estado con otro. No por haber sido estafada. Lo perdí porque lo subestimé. Porque pensé que podía hacer lo que quisiera y que él estaría ahí cuando regresara. Porque creí que era reemplazable, que era prescindible, que podía desaparecer unos días y que todo seguiría como antes. Pero no. Samuel ya no estaba. Ya no era ese hombre tranquilo que esperaba en silencio. Era un hombre que había aprendido a cuidarse. Que había elegido cerrar la puerta y no volver a abrirla. He intentado rehacer mi vida. No ha sido fácil. Uno no puede simplemente levantarse un día y pretender que todo desapareció, que los errores quedaron atrás y que todo lo que hiciste fue sepultado por el tiempo. Pero lo intenté. Conocí a alguien, un hombre diferente. No me enamoré perdidamente ni me lancé a los brazos de nadie con desesperación, pero sentí algo. Sentí que podía, al menos, volver a empezar. Empezamos a salir, conversaciones largas, algunas risas sinceras, 1 o 2 salidas que me devolvieron cierta ilusión. Creí que tal vez, solo tal vez, podía dejar atrás el pasado y volver a ser yo. Pero el pasado no se borra solo porque uno lo desee. Un día, sin darme ninguna explicación, él cambió por completo. Me escribió un mensaje frío, distante, diciendo que tenía un viaje pendiente, que no quería ilusionar a nadie porque no estaba buscando nada serio por ahora. No mencionó nada más. No hizo referencia directa. Pero yo lo supe. Algo le llegó. Alguien le contó. No sé cómo se enteró. Yo no hablé del tema. Es una parte de mi vida que quiero olvidar,
que no quiero tener que explicar cada vez que conozco a alguien. No sé si fue un amigo en común, un conocido, un rumor de redes. Pero lo supo. Y aunque no me lo dijo directamente, su alejamiento fue su forma de dejar claro que no quería salir con alguien como yo. Y ahí volvió a surgir ese temor. Esa ansiedad que me oprime el pecho cada vez que pienso en empezar de nuevo. ¿Será esto un filtro? ¿Será que ya no importa quién soy ahora, sino lo que hice antes? ¿Será que mi historia, esa que todos creen conocer por versiones distorsionadas, va a seguir alejando a cualquiera que se acerque? Yo no soy una mala persona. No soy una delincuente. No soy una traidora de corazón. Fui engañada. Fui manipulada. Y sí, tomé decisiones equivocadas. Me dejé llevar. Caí. Pero nunca fue con maldad. Nunca fue con la intención de herir. Todo lo contrario. Quería construir algo mejor. Solo que lo hice por el camino equivocado. A veces me repito que no debería darme vergüenza. Que yo también fui una víctima. Que fui usada, burlada, y luego abandonada. Que pagué un precio muy alto. Pero aún así pesa. Pesa porque fui yo quien tomó esa decisión. Nadie me obligó. Nadie me arrastró. Y esa es la parte que duele más. Que aunque haya sido víctima, también fui autora de mi propio desastre. Hoy solo espero que el tiempo haga su parte. Que el escándalo se entierre como parte de un pasado que ya no tiene relevancia. Que si alguna vez vuelvo a salir con alguien, no tenga que dar explicaciones. Que pueda presentarme como soy ahora, no como fui en ese momento. Que no tengan que googlear mi nombre ni preguntarle a alguien más. Que puedan mirar mis ojos sin ver titulares en su mente. Solo quiero volver a ser yo. Libre del juicio, de la desconfianza, del eco constante de lo que una vez hice.